En el segundo ejercicio tenemos una muestra de agua a 23.4 grados centígrados y se le agrega una pieza de aluminio que tiene un calor específico de 0.9 julios por gramo centígrado. De 12.1 gramos, esa es la masa de la pieza de aluminio. Y la temperatura es de 81.7 grados centígrados. Si la temperatura final del agua es de 24.9 grados centígrados, vamos a calcular cuál es la masa de agua en el calorímetro. Recopilamos los datos que nos brinda el sistema. Vamos a separarlos en los datos del agua y los datos del aluminio. En el caso del agua tenemos una temperatura inicial de 23.4 grados, una temperatura final de 24.9 grados y un calor específico que sabemos que es una constante, 4.18 julios por gramo centígrado. Por otra parte tenemos al aluminio, y en el caso del aluminio tenemos su masa, que es 12.1 gramo, tenemos su calor específico, que según el problema es 0.900 julios gramo centígrado. Tenemos una temperatura inicial que es 81.7 y tenemos una temperatura final que es 24.9. Para el resultado, consideramos nuevamente que esto se trata de un sistema aislado. El calor que libera el aluminio va a ser el calor que absorbe el agua. Desglosamos cada una de las fórmulas de calor y obtenemos que la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por su cambio de temperatura corresponde al calor del aluminio, y esto va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por su cambio de temperatura. En este caso lo que queremos despejar es la masa de agua que tenemos en el sistema. Quedaría con que los valores para el aluminio divididos entre el calor específico del agua y su cambio de temperatura va a ser igual a la masa de agua. Sustituimos los valores. Tenemos 12.1 gramos de aluminio multiplicado por 0.900 julios por gramo centígrado por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final 24.9 menos la temperatura inicial 81.7, y todo esto lo vamos a dividir entre 4.18 julios gramo centígrado por el cambio para el agua, que sería 24.9 menos 23.4. Y todo este cálculo nos va a dar finalmente que la masa de agua era de 98.6 gramos de agua. Existe también un equipo similar a un calorímetro que es llamado bomba calorimétrica, solo que este equipo se utiliza específicamente para medir el calor liberado en procesos de combustión. En la pantalla tenemos una representación básica de un calorímetro. Vemos que tenemos también una chaqueta aislante similar a la de los calorímetros. En la parte interior tenemos un sistema de agitación, tenemos un termómetro y también tenemos un pequeño reactor que es llamado bomba, que es donde se van a colocar las sustancias que se van a hacer atravesar ese proceso de combustión. Y vemos que en este tipo de sistemas el calor de la reacción va a ser igual al menos capacidad calorífica del calorímetro
multiplicado por el cambio de temperatura que atraviesa el sistema. En el ejercicio 3 tenemos que la combustión de 1.010 gramos de sacarosa, de masa molar 342 gramos por mol, en una bomba calorimétrica hace que la temperatura se eleve de 24.92 a 28.33 grados centígrados. Y aquí vamos a determinar si la capacidad calorífica del conjunto calorimétrico es 4.90 kilojulios por grado centígrado. ¿Cuál es entonces el calor de combustión de la sacarosa en kilojulios por gramo y cuál es el calor de combustión de la sacarosa en kilojulios por mol? En problemas donde trabajamos con bombas calorimétricas, vamos a trabajar bajo un principio similar al de los calorímetros. Los datos que nos da el problema para la sacarosa son: tenemos una masa de 1.010 gramos y tenemos una masa molar de 342 gramos por mol. En este caso es importante que tengamos esa masa molar presente porque puede que necesitemos trabajar con moles en algún punto del problema. En el caso de la bomba, observen que nos dan la temperatura inicial, 24,92, nos dan la temperatura final, que es 28.33, y nos dan un valor de capacidad calorífica. Recordemos que la capacidad calorífica es lo que obtenemos cuando multiplicamos la masa de un objeto por su calor específico. En el caso de las bombas calorimétricas es más sencillo trabajar con la capacidad calorífica. Generalmente el fabricante de la bomba nos da un valor de capacidad calorífica que toma en consideración cuál es la masa del equipo que estamos usando y cuál es la capacidad calorífica, el calor específico que este sistema tiene. El valor sería entonces 4,90 kilojulios por gramo centígrado. Y con esto entonces vamos a calcular cuál sería el calor liberado por la bomba. Partimos de que vamos a obtener más bien el calor liberado por la sacarosa y que este calor, al estar en un sistema aislado, se trata del mismo calor que absorbe la bomba calorimétrica. Podemos calcular independientemente el calor que es absorbido por la bomba como calor específico, capacidad calorífica Cp multiplicado por el cambio en la temperatura. La capacidad calorífica del sistema es 4.90 kilojulios grados Celsius y lo multiplicamos por 28.33 menos 24,92. Esto nos indica que el calor que es absorbido en esta combustión por la bomba es de 16.7 kilojulios. A partir de lo que establecimos en nuestro sistema, sabemos que el calor que es liberado entonces por la sacarosa es de menos 16.7 kilojulios. La misma cantidad de calor, pero con un sentido negativo que nos indica que se está liberando el calor. Si nosotros queremos calcular entonces cuál es el calor que libera la sacarosa o el calor de combustión de la sacarosa por kilojulio gramo, entonces lo que tenemos que hacer es tomar este calor de la sacarosa, esto sería entonces la resolución de la parte A, y dividir 16.7
kilojulios entre la cantidad de gramos de sacarosa que quemamos, que fue 1.010 gramos. Eso nos da un valor de menos 16.5 kilojulios por gramo. Y para la parte B, si queremos entonces calcular el calor de combustión de la sacarosa, pero ahora en moles, el primer cálculo es en gramos, el segundo es en moles. Entonces vamos a tomar este mismo valor, menos 16.5 kilojulios por gramo, y lo vamos a convertir a kilojulios por mol. Para esto vamos a utilizar entonces la masa molar de la sacarosa. Y tenemos que 342 gramos corresponde a 1 mol de la sacarosa. Si realizamos entonces ese cálculo, finalmente el calor que libera la sacarosa por mol sería correspondiente a 5.65 por 10 a la 3 kilojulios por mol.